La teoría del derecho ha tendido, hasta fechas muy recientes, a privilegiar los aspectos estructurales del derecho, en detrimento de los funcionales. El aspecto funcional estaba presente en la obra de Kelsen, quien tenía plena conciencia de que el derecho, en cuanto a conjunto de normas, no era otra cosa que una técnica de organización social, un orden de la conducta humana. Concepto que desde el punto de vista marxista era inadecuado e incompleto, pues no permitía captar la función social e histórica del derecho. Una definición de derecho que puede aceptarse como característica del punto de vista marxista podría consistir en considerar que el derecho es un conjunto de normas coactivas que utilizan el poder del Estado para asegurar la dominación de una clase sobre otra, al tiempo que enmascaran el hecho de la explotación capitalista, es decir, el elemento diferencial específico del derecho no estaría tanto en la estructura como en la función. El análisis funcional del derecho es característico de los enfoques sociológicos, y de ahí que la perspectiva funcional haya sido la que tuvo presente esencialmente Marx. La concepción jurídica marxista insistirá sobre todo en el concepto de relación social, interés de clase y extinción del derecho. Para hablar del pensamiento sociológico, nombraremos a un autor, Bobbio, quien plantea que el tema central de la sociología del derecho es el de las relaciones entre el derecho y la sociedad, es decir, el tema de las funciones sociales del derecho. Respecto a la llamada pérdida de función del derecho en las sociedades contemporáneas, este autor alude a la tendencia que parece existir en las sociedades avanzadas a suplir el control social realizado tradicionalmente a través del derecho. Por ejemplo, frente al control jurídico realizado mediante el empleo de la fuerza física, cada vez parecen cobrar más importancia técnica que no se basan propiamente en la fuerza física, sino en el poder ideológico, como lo son los medios de comunicación de masas y la propaganda. Podría decirse que más que hablar de pérdida de función del derecho, parece que habría de hablar de cambio de la función del derecho. Este autor denomina dos funciones. La primera es la función promocional, la cual se refiere a la incentivación de ciertos comportamientos mediante el establecimiento de premios y ventajas económicas. La segunda, la función distributiva, la cual se refiere al reparto de bienes económicos y de oportunidades sociales. El derecho de las sociedades contemporáneas plantea diversos problemas cuyo análisis exige la adopción de una perspectiva funcional. ¿Qué significa análisis funcional del derecho? Función social del derecho puede entenderse de dos maneras distintas. Por un lado, con el significado de función del derecho en la sociedad, hablando de un todo social. Un ejemplo de esto es cuando se afirma que el derecho cumple una función de control social o bien una función de dominación. En este caso, la función social del derecho es objeto de análisis de naturaleza eminentemente teórica y conectados con algún tipo de filosofía social. Por otro lado, con el significado de función del derecho en la sociedad, refiriéndonos a alguna institución social. Por ejemplo, cuando se discute si el divorcio contribuye o no al mantenimiento de la institución familiar. En este caso, la función social del derecho es un tema de investigación de carácter eminentemente empírico y perteneciente a la sociología del derecho. A continuación hablaremos de la concepción funcionalista y la conflictualista de la sociedad. La concepción funcionalista parte de la consideración de la sociedad como un conjunto de elementos en equilibrio. La sociedad se concibe esencialmente como un sistema compuesto por diversos elementos que se coordinan e integran entre sí con el fin de preservar y mantener la unidad de la sociedad, del orden social. Quienes adopten esta primera concepción ven en el derecho un mecanismo para conseguir o mantener el equilibrio social y por tanto para impedir o resolver los posibles conflictos sin necesidad de alterar sustancialmente la estructura de la sociedad. Una segunda concepción es la conflictualista, cuyos principales representantes son los marxistas. Para el punto de vista de Marx, la clave para comprender la historia de la sociedad es el conflicto, la lucha entre clases antagónicas, pero el conflicto no aparece como un elemento negativo, sino como algo históricamente necesario en cuanto a instrumento para llegar a una sociedad sin conflicto, la sociedad comunista. Quienes adopten esta segunda concepción tienden a ver en el derecho un instrumento surgido del conflicto y que al mismo tiempo sirve para disimularlo y justificarlo. El derecho es un medio para asegurar y ejercer la dominación de una clase sobre otra. Quienes parten de una concepción funcionalista de la sociedad parecen estar de acuerdo en que la respuesta a la pregunta por la función social del derecho es considerar a este como un sistema de control social. Aplicado al derecho, se dice que es un sistema de control social en cuanto que supervisa el funcionamiento de las otras instituciones sociales, manteniendo y resolviendo los conflictos.
La función del Estado y del derecho es básicamente la de supervisar el funcionamiento de la sociedad. No solo el derecho, sino también la moral, la religión y la educación son agentes de control social, puesto que de alguna manera cada una de ellas determina la conducta humana. La llamada integración social comienza con el proceso de socialización en el que el individuo aprende las pautas de comportamiento y las hace suyas. Como el proceso de socialización no es suficiente, se hace preciso que exista también unas instancias formales de control social, que deben actuar en el supuesto de que el comportamiento de los individuos no se conforme a las normas establecidas, sino al contrario, que se desvíe de ellas. Aparece así el fenómeno de la desviación, referido propiamente al comportamiento que se aparta de las normas que la sociedad considera como las más importantes. Se han formulado muchas teorías para explicar la desviación. Una de las más conocidas e influyentes es la que enunció el sociólogo norteamericano Merton. Según él, toda sociedad señala a sus miembros unos objetivos, metas e ideales a alcanzar, así como medios lícitos para ellos, pero desigualmente repartidos. De esta tensión surgen diversos tipos de respuesta de comportamiento por parte de los miembros de la sociedad. El comportamiento conforme, que es el de los individuos que pueden realizar dichos fines sirviéndose de los medios establecidos por las normas, y el comportamiento desviado o anómico, contrario a las normas, que puede ser a su vez de diversos tipos. Innovador, que es el que acepta los fines definidos socialmente pero no los medios. Ritualista, acepta los medios pero rechaza los fines. Apático, no acepta ni los medios ni los fines. Y rebelde, se trata del supuesto anterior, pero cuando el individuo no se margina de la sociedad, sino que trata de cambiarla, de establecer nuevos fines y medios. Existen tres formas distintas de entender la desviación. 1. La desviación como normalidad estadística. Si se concibe de esta manera, no parece posible diferenciar la desviación de la variación. 2. La desviación como violación de normas o de expectativas. Y 3. La desviación como resultado de la atribución de un estigma. En todas las concepciones de la desviación, el prototipo de conducta desviada es el delito. Desde un punto de vista funcionalista, el carácter relativo del concepto de desviación se explica por el carácter dinámico y pluralista de las sociedades contemporáneas. Cuando hablamos de derecho como sistema de control social, puede que nos estemos refiriendo a los fines que persigue el derecho, que son mantener el equilibrio o la integración social y regular el comportamiento, o por el contrario, nos podemos estar refiriendo al derecho en cuanto medio para conseguir estos fines. El derecho puede teóricamente operar de las 4 maneras siguientes: previniendo, reprimiendo, promocionando y premiando la conducta. Un aspecto central de la idea de Estado de Derecho consiste en postular el sometimiento de las autoridades de derecho, el control que el derecho ejerce sobre quienes detentan el poder público. Este último puede tener lugar en dos formas distintas. A. Haciendo que unos órganos o instituciones jurídicas controlen a otro. El legislativo controla al gobierno, el Tribunal de Cuentas controla el gasto público, el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de las leyes. La organización piramidal de la justicia permite que los órganos superiores controlen a los inferiores y el jurado controla la actuación del juez. B. Permitiendo que las instituciones sociales controlen la actuación de los órganos jurídicos, la opinión pública, las fuerzas sociales, los grupos de presión, etc. controlan en el sentido en que determinan o condicionan los actos de creación y de aplicación de normas jurídicas.